Cuán hermoso es tu santuario, Señor Todopoderoso. Con qué ansia y fervor deseo estar en los atrios de tu templo. Con todo el corazón canto alegre al Dios de la vida. Aún el gorrión y la golondrina hallan lugar en tus altares donde hacerle nido a sus polluelos. Oh Señor Todopoderoso, Rey mío y Dios mío. Felices los que viven en tu templo y te alaban sin cesar. Felices los que en ti encuentran ayuda, los que desean peregrinar hasta tu monte. Cuando pasen por el valle de las lágrimas, lo convertirán en manantial y aún la lluvia lo llenará de bendiciones. Irán sus fuerzas en aumento y en Sión verán al Dios Supremo. Señor Todopoderoso, felices los que en ti confían. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido donde criar sus pichones. Aún el mundo sufrido y el poeta sin canciones hallan en ti un refugio. Y así en tiempos oscuros alguien dirá estos versos y cantará esperanzas. Las lágrimas del rostro se transformarán en fuentes que limpian el horizonte. Y ahí veremos su mano que con ternura toca y nos renueva las fuerzas. Gracias al Padre que ama y al Espíritu que guía y al Hijo que nos da vida. El profeta Jeremías, en un momento difícil de la historia de Israel, le tocó anunciar en nombre de Dios que los tiempos difíciles continuarían siendo difíciles, que continuaría el dolor, el cautiverio y el sufrimiento. Y se levantó en medio del pueblo otro profeta, que proclamaba que el yugo y el cautiverio se iban a terminar pronto, apenas en 2 años. La mayoría de la gente oyó con mejores oídos al falso profeta, al mensaje dulce de su boca. Confesemos a Dios todas aquellas veces que preferimos oír palabras dulzonas en lugar de la palabra de Dios. Oremos. Amado Dios, queremos que terminen nuestras pruebas y que se rompan los yugos que nos oprimen. Pero también, alertados por tu palabra, queremos descubrir tu voz en medio de todo lo que nos pasa. Por eso te pedimos perdón por toda vez que oímos solo lo que queremos oír. Por toda vez que no escuchamos tu voz, que nos llama a refugiarnos solo en ti como la esperanza cierta para nuestra vida, aún en medio del dolor. Aparta, Señor, nuestros oídos de prédicas superfluas, de profecías falsas, y en todas, en las buenas y también en las no tan buenas, ayúdanos a oír tu voz en la vida y en tu palabra, para recordar que tú estás a nuestro lado en todo tiempo, en los tiempos de salud y en los tiempos de pandemia,
en casa o en el templo. Danos de tu misericordia, danos de tu perdón, de tu amor, y renueva nuestra vida con el poder de tu perdón. Lo pedimos en el nombre de Jesús y decimos amén, que así sea. Mateo 11, verso 28 al 30 nos transmite palabras de Jesús cuando Él dijo: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso, dijo Jesús. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Pues mi yugo, dijo Jesús, es fácil de llevar, y la carga que les doy es liviana. Hermanas y hermanos, en el nombre poderoso de Jesús, todo se puede convertir en algo nuevo. Los pecados son perdonados, la vida es renovada. Demos toda la gloria, hoy y siempre, a nuestro Dios. En este día quiero compartir con ustedes los primeros 4 versículos del capítulo 28 del libro del profeta Jeremías, donde la palabra de Dios dice de esta manera: un día, a fines de verano del mismo año, el 4º año del reinado de Sedequías, rey de Judá, Ananías, hijo de Azur, un profeta de Gabaón, se dirigió a mí, dice Jeremías, públicamente en el templo, mientras los sacerdotes y el pueblo escuchaban. Y dijo: esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel: quitaré el yugo del cuello de ustedes, el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años traeré de regreso todos los tesoros del templo que el rey Nabucodonosor se llevó a Babilonia. También traeré de regreso a Joacim, hijo de Joaquín, rey de Judá, y todos los demás cautivos que fueron llevados a Babilonia. Tengan por seguro que romperé el yugo que el rey de Babilonia ha puesto sobre sus cuellos. Yo, el Señor, he hablado. Querida gente linda que hoy escucha estas palabras, ¿cuánto nos gusta escuchar mensajes que nos llaman al ánimo y a la esperanza? Palabras que anuncian un cambio inminente para bien de aquellas situaciones que nos afligen. Qué hermoso y alentador resulta recibir mensajes en nombre de Dios de afirmación de la vida, que invitan a celebrar el pronto e inminente fin de aquellas situaciones que nos causan tanta preocupación o tanto dolor. Qué lindo que es escuchar a los predicadores y las predicadoras que nos anuncian la victoria, la alegría, la liberación, las puertas del cielo que se abren y las bendiciones de Dios que se derraman sobre cada uno de nosotros ahora mismo en estos días. Es lindo, es motivador, pero no siempre. Hoy es el momento para esa predicación. A veces el tiempo presente es tiempo de dar otros mensajes de parte de Dios, a veces especialmente contra la corriente. Mensajes antisonantes, a veces palabras que pueden resultar duras, ásperas, a veces toca hablar de un Dios que parece que nos ha abandonado o que no nos está diciendo palabras, que no responde. A veces nos encontramos con que incluso la contestación de Dios a los desafíos de nuestra vida presente, su contestación tarda en llegar. Y entonces nos toca predicar sobre el tiempo de esperar, no tanto de la esperanza, sino sobre esperar.
y sobre cómo poder mantenerse firmes en la fe y en la confianza, aún en situaciones que resultan para nosotros un caos. Si usted tiene la Biblia a mano, o si busca en el internet el capítulo 27 y 28 de Jeremías, usted va a mirar un pequeño cuadro, una escena de la historia de la vida del profeta Jeremías, donde Dios le envía a Jeremías a anunciar un mensaje, podríamos decir, desalentador. En un momento en que Israel cayó sometido bajo el dominio del gran y poderoso imperio de Babilonia, Dios, a través de la palabra del profeta, llama a su pueblo a aguantar la opresión, a esperar, a no resistirse, a tener confianza que a pesar de ese tiempo tan difícil y tan feo para la experiencia de un pueblo de perder hasta su propia libertad, el profeta les llama a esperar en Dios en la confianza de que aunque el tiempo presente resulte tan difícil, habrá un porvenir, aún en medio de esa situación en la que el pueblo de Israel está. Dios llama a Jeremías a anunciar que el yugo que están pasando seguirá apretando el cuello del pueblo de Israel todavía por un tiempo. Y para graficar ese mensaje, incluso Jeremías se pone a sí mismo en su cuello un yugo, que era el implemento de madera que se utilizaba para dominar la fuerza, ¿verdad?, de los bueyes a la hora de trabajar los campos. Y Jeremías se pone un yugo junto a su cuello para dejar en claro, de manera simbólica, que ese tiempo que están viviendo aún va a continuar, que todavía el tiempo de la opresión, del dolor, será la realidad de ellos por buen tiempo. A Jeremías le toca predicar que ese tiempo difícil aún ha de continuar. Ciertamente, ese no es un mensaje taquillero, ¿verdad? Que venda mucho, que le guste al público. No debe haber sido fácil para la experiencia del profeta predicar un mensaje que el pueblo no quería oír. En ese momento difícil, crudo de la historia, predicarle al pueblo que aún tienen que pasar más tiempo bajo la opresión de estos conquistadores. Es un mensaje que nadie quiere escuchar, como hemos dicho. Es un mensaje difícil de pronunciar. Yo sé un poco de esas situaciones como pastor y muchos otros seguramente también, cuando nos toca decir palabras que la gente no tiene ganas de escuchar. Hace no mucho tiempo, bastante poco de hecho, conversé por un chat de WhatsApp con colegas del ministerio y yo planteaba con mucha honestidad, con mucho cariño, que el tiempo que estamos viviendo de la pandemia de alguna manera cuestiona a la iglesia o la pone en entredicho y nos pregunta sobre qué vamos a hacer con nuestros credos, con nuestra fe en esta realidad tan diferente. Es decir, cuando nosotros decimos, por ejemplo, yo creo en una iglesia, no en muchas, sino en una, que todos somos a fin de cuentas la misma iglesia, ¿cómo vamos a hacer cuando la pandemia nos golpee? Y sabemos que las crisis golpean distintos a los fuertes que a los débiles. Y siendo débiles, una iglesia pequeña, ¿cómo vamos a responder? Cada congregación por su lado, cada cual con el sálvese quien pueda. Y decía yo, o pasará lo que en algún momento denunció Pablo a la iglesia de los Corintios, que mientras unos hacían fiesta, otros pasaban hambre. Entonces, ¿cuál será la respuesta de la gente de la fe, de la iglesia, ¿verdad? Ante esta realidad difícil que nos toca vivir, ¿cómo vamos a responder? ¿Responderemos con lo mejor o con lo peor de nosotros mismos? Es una palabra profética. En la iglesia no hay lugar
para que unos queden atrás y los otros vayan felices hacia adelante. Por eso hoy, por ejemplo, primer domingo que reabrimos nuestro servicio de adoración en la iglesia, también tenemos esta oportunidad virtual de seguir acompañando a aquellos que quedan en sus casas, porque entiende que es la mejor manera de cuidarse en este tiempo. Lo respetamos y hasta lo alentamos, nos parece bien, pero también acompañamos a los que sienten que con mucha responsabilidad y cuidado ya se pueden congregar. Cuando hice aquella pregunta sobre qué pasará en la iglesia ante la pandemia, si saldremos adelante solos o si seremos solidarios juntos, se me armó un problema y de hecho recibí unas palabras que no fueron muy agradables de leer. No muy buenos comentarios que salían quizás de una reacción a la defensiva, que cada cual sabrá por qué. Pero esa pequeña palabra profética levantó los ánimos de alguna manera y creó dificultades. Y hoy nosotros, como seguidores de Jesús, ¿qué palabra queremos predicar y qué palabra queremos oír? ¿La que todos aplauden? ¿La que todos celebran? ¿O la que Dios nos está llamando a predicar? Jeremías estaba en el templo en el momento en que se hablaba a la comunidad, a fines del verano del año en que Sedequías, rey de Judá, estaba gobernando por cuarto año, y dice que delante de Jeremías se paró otro profeta que venía de Gabaón, se llamaba Ananías, y él se puso delante de Jeremías, y delante de Jeremías habló ante los sacerdotes y ante todo el pueblo que estaba reunido y empezó a profetizar en nombre de Dios. Y dijo que la opresión de Nabucodonosor y del imperio babilónico iba a terminar ya. Aplausos, celebración, iba a terminar. Solo faltaban 2 años para que eso se realice. Los cautivos, profetizó, van a volver. Las personas que fueron llevadas allá van a regresar a su tierra y los tesoros arrasados del templo volverán a estar en el templo. Y terminó diciendo Ananías, bastante tajante: tengan por seguro que romperé el yugo del rey de Babilonia que él ha puesto sobre sus cuellos. Yo, el Señor, dijo el profeta, he hablado, habló en nombre de Dios. Dice el texto que el pueblo y los sacerdotes lo escuchaban. Claro, lo escuchaban porque les gustaba lo que oían, les gustaban aquellas palabras que les estaban diciendo. Ananías viene con una palabra que contradice absolutamente la profecía expresada por Jeremías. Viene a predicar todo lo contrario. Es más, llega al punto que en la presencia de todos, cuando Jeremías de alguna manera le responde o le cuestiona o le dice, bueno, vamos a ver si lo que tú dices de verdad es palabra de Dios o no, Ananías va junto a Jeremías y le quita ese yugo que él se había puesto de manera simbólica para mostrar que ese era el tiempo del cautiverio que aún continuaba, y él rompe ese yugo en presencia de todos. Yo me imagino la exaltación del público y de la comunidad. Y Jeremías dice que cuando recibió esa palabra contra su mensaje, ¿verdad?, contra su profecía, él apenas le dijo, amén, que así sea, que tu profecía de paz se vuelva realidad. Espero que el Señor haga todo eso que tú estás pensando, que tú dices. Dios quiera traer de regreso los tesoros al templo, que vuelvan los cautivos. Amén, que así sea. Pero dice el profeta, pero ahora presta atención a las palabras que te voy a hablar en presencia de estas personas, el pueblo y los sacerdotes. Los profetas antiguos que nos precedieron hablaron en contra de muchas naciones y advirtieron siempre sobre las llegadas de guerras, de desastres, escuche esto, y de enfermedad. Así que el profeta que predica paz, es decir, Ananías, que viene a predicar todo lo contrario, debe demostrar que está en lo correcto. Solamente cuando se cumplan sus predicciones podremos saber si el Señor lo ha enviado. Es decir, hay que esperar.
la confirmación de esa palabra que se está pronunciando en nombre de Dios. Vamos a ver qué pasa, le dice Jeremías. Hay que ver, como dicen en Puerto Rico, si el gas pela. Qué pena cuando algunas prédicas que escuchamos son solo palabras de hombres o de mujeres y no de Dios. Me escribía un hermano de la iglesia en estos días un mensaje de texto diciendo que muchas veces Dios revela quiénes son sus hijos y confirma sus proyectos aun cuando la gente los haya rechazado, pero también revela a aquellos que son impostores en la palabra e impostoras en la palabra que pronuncian en nombre de Dios. Qué pena la mentira, qué pena y qué atrevimiento la actuación falsa en nombre de Dios. No todo es lo que parece. A veces aquellos que parecen ser profetas quizás no lo son de verdad. Me acuerdo de una serie de Netflix que hay en estos tiempos, creo que se llama Juicios Mediáticos, que estudia el caso de una organización que de hecho estuvo aquí en Puerto Rico, se llama Health South, es una empresa destinada a la rehabilitación de personas que tienen problemas de derrames, etcétera, pero que en algún momento descubrieron que era una empresa que se usaba para lavado de dinero. Entonces el dueño de la empresa, que tiene filiales en distintos lugares de los Estados Unidos, fue investigado por varios años y se sabía que iba a venir inminentemente un juicio. Entonces, ¿qué hizo este hombre? Este hombre se acercó a una iglesia en un barrio pobre de una comunidad negra, empezó a llegar ahí con buenas ofrendas, empezó a hablar de que era una víctima, que lo perseguían, empezó con un mensaje cristiano, abrió una radio, hizo programas de televisión, empezó a esparcir el mensaje, predicar en el nombre de Jesús, y su única intención era influenciar a los posibles jurados. De hecho, cuando llegó el juicio y le juzgaron, no lo pudieron encontrar por unanimidad culpable y salió libre. El día que salió libre nunca más pisó ni el programa de radio, ni la televisión, ni la iglesia. Todo había sido una farsa en el nombre de Dios para salirse con la suya. En aquel tiempo del que nos relata el profeta Jeremías, hacia el final del capítulo 28, en el verso 12 en adelante, dice que poco tiempo después de la confrontación en el templo con Ananías, el Señor le dio mensaje nuevamente a Jeremías y le dijo: ve a decirle al profeta Ananías, esto dice el Señor, tú has quebrado un yugo de madera, pero lo has reemplazado por un yugo de hierro. El Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, dice: he puesto un yugo de hierro en el cuello para que todas estas naciones sean sometidas a la esclavitud del rey Nabucodonosor de Babilonia. He puesto todo bajo su control, incluso los animales salvajes. A veces a nosotros nos parece que el mensaje de Dios es de la destrucción de nuestro yugo, de nuestra carga, de nuestra prueba, de que Dios no tiene ningún problema en venir a romper esa situación sobre nosotros. Pero ¿qué pasa cuando este es el tiempo de cargar el yugo? No estoy diciendo que soportemos situaciones injustas, ni que aguantemos opresiones, ni maltratos. No estoy hablando de eso. Hoy estoy hablando de otra cosa, del mensaje profético y la dificultad de pronunciarlo. ¿Qué pasa en el caso del tiempo de Jeremías, cuando Dios da un mensaje a que Él nos ayudará a cargar el yugo que todavía no podemos sacarnos de encima? ¿Qué hacemos con esa realidad cuando nosotros le decimos, sácanos este yugo, o sacamos nosotros el yugo en nombre de Dios, como hizo Ananías, y después dice Dios, no, es que a ti te tocaba el tiempo del yugo? Si sacaste un yugo de madera, ahora te pusieron uno de hierro, más pesado, para que no puedas escaparte. Yo me imagino a los bueyes tratando de escaparse de ese instrumento que justamente es para dominar sus fuerzas, para que sigan arando los campos, para que sigan obedeciendo las instrucciones de aquel que les domina. Pero
Aquí el tema del yugo se trata también de cómo en medio de las situaciones difíciles, aun cuando no hay mensajes de esperanza, nosotros podemos seguir confiando que va a llegar el tiempo en que Dios va a romper ese yugo, pero nosotros somos respetuosos de que los tiempos son de Dios, que el que dice cuándo va a suceder es Dios. ¿Vieron esa gente que hoy todo lo declara? Declaro que te vas a sanar, declaro que te va a ir bien, declaro la prosperidad. ¿No le parece un poco atrevido ser nosotros los que digamos en nombre de Dios lo que va a pasar? ¿Por qué no le dejamos a Dios el lugar de Dios, que es el de conocer justamente todo lo que hay en nuestra historia, en nuestro tiempo? A Jeremías le tocó predicar el yugo, pero a otros profetas les tocó predicar el tiempo en que Dios rompía el yugo. De hecho, más adelante en el libro de Jeremías, finalmente Dios rompe el yugo de la esclavitud de Babilonia, y es así que es una buena noticia. Pero fíjense, por ejemplo, Ezequiel 34, verso 27, él predicó: los huertos y los campos de mi pueblo darán cosechas abundantes y todos vivirán seguros. Aleluya, ¿verdad? Una vez dice que yo, Dios, rompa las cadenas de su esclavitud y los rescate de quienes los esclavizaron. Entonces ellos sabrán, dice Dios, que yo soy el Señor. O Nahum en el capítulo 1. Y esto es lo que dice el Señor: aunque los asirios tienen muchos aliados, serán destruidos y desaparecerán, oh pueblo mío. Yo te castigué anteriormente, pero no te volveré a castigar. Ahora romperé el yugo de tu esclavitud, quitaré de tu cuello las cadenas de opresión que te impusieron los asirios. Así que es un mensaje de Dios en otros momentos históricos de que ya viene el tiempo de la liberación. Dice Isaías 10, verso 27, en ese día el Señor acabará con la servidumbre de su tiempo. Romperá el yugo de la esclavitud y se lo quitará de sus hombros. Qué lindo es esperar ese tiempo, aun cuando hoy tenemos un pesado yugo. Isaías 58 dice: no, esta no es la clase de ayuno que yo quiero, cuando le traían ayunos y ofrendas y holocaustos, ¿verdad? Sacrificios. Esta es la clase de ayuno que quiero. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Alivien las cargas de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Creo que tenemos un mensaje que proclamar. Jeremías más adelante en la historia recibió la palabra de Dios, capítulo 30, verso 8, donde Dios le dice: pues en ese día, dice el Señor de los ejércitos celestiales, quebraré el yugo de sus cuellos y romperé sus cadenas. Los extranjeros no serán más sus amos. Y en el capítulo 31, verso 28, oí a Israel decir: me disciplinaste severamente como a un becerro que necesita ser entrenado para el yugo. Hazme volver a ti y restáurame, porque solo tú eres el Señor mi Dios. Amados y amadas, en esta mañana lo que quería decirles es que Dios rompe las cadenas, que puede romper el yugo, que va a libertar la tierra, pero que todo tiene su tiempo, que a veces es tiempo de ver que Dios lo hace y otras veces es tiempo de esperar. Yo creo que el mensaje que tenemos para compartir hoy es que a su tiempo Dios nos liberará de los yugos que nos oprimen y experimentaremos la alegría y la libertad. Por eso seguimos luchando y comprometidos con el mensaje del Evangelio, con la libertad de los cautivos, con la búsqueda de la justicia, porque ya va a llegar el tiempo de la plenitud y de la vida completamente plena que Dios tiene para nosotros. ¿Qué vamos a hacer con todo este mensaje en los tiempos de la pandemia? Pues esperar confiados y haciendo nuestra parte, seguir creyéndole a Dios
esperar su tiempo y saber que cuando Dios así lo disponga, derramará la bendición sobre su pueblo. La palabra de Jeremías es poderosa porque nos desafía a esperar confiando, a no desesperar, a evitar los mensajes falsos, indulzones y embusteros, pero que tanto nos gusta oír. Miren lo que dice en capítulo 28, verso 15, ya terminando el capítulo que hoy leímos. Entonces el profeta Jeremías le dijo a Ananías: escucha, Ananías, el Señor no te ha enviado, pero el pueblo cree tus mentiras. Escucha, Ananías, el Señor no te ha enviado, pero el pueblo cree tus mentiras. Por tanto, esto dice el Señor: debes morir. Tu vida terminará este mismo año porque te rebelaste contra el Señor. Dice la palabra al terminar el capítulo 28 de Jeremías. 2 meses después, el profeta Ananías murió. Muchas veces no oír al profeta termina en muerte. Así que termino con una historia que ustedes deben conocer, que es trágicamente muy cercana a todos nosotros y es contemporánea. Data de diciembre del año pasado. En diciembre del 2019, casi ayer, el doctor Li Wenliang, un médico de China, envió un mensaje a varios hospitales de su región alertando de una nueva enfermedad. El doctor Li temía que se tratara de un nuevo virus respiratorio que 15 años antes había matado a muchas personas. Cuando las autoridades del gobierno se enteraron de los mensajes del doctor Li, le llamaron fuertemente la atención por esparcir rumores falsos, dijeron. Usted ya sabe, esa enfermedad resultó ser el coronavirus, el COVID-19, que ya ha infectado a millones de personas en todo el mundo, que ha matado cientos de miles, y más en los lugares donde los gobernantes son unos insulsos, embriagados de poder, que solo piensan en sus ganancias y no en la gente. Ha matado a cientos de miles. Cuando el gobierno de China finalmente ofreció una disculpa, ya era demasiado tarde. El COVID se fue por el mundo, miles murieron, el mundo se paró y muchos murieron, incluyendo al doctor Li, que contrajo el virus después de tratar a un paciente y falleció en febrero de 2020, a la edad de tan solo 33 años. Obviamente el doctor Li no era un profeta religioso. Sin embargo, la historia guarda varias similitudes con los profetas de la Biblia, con los apóstoles de Jesucristo e incluso con muchos profetas de nuestra época que a veces la gente no quiere oír. Que Dios nos mantenga siempre cercanos a su palabra y recordando que Él es nuestra esperanza, nuestra fuerza y que es Él el que levanta profetas, porque Él mismo se define así de la siguiente manera, como dice Levítico 26:13: yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto para que ya no fueran esclavos. Yo, dice el Señor, quebré de su cuello el yugo de la esclavitud, a fin de que puedan caminar con la cabeza en alto. Que así nos ayude Dios. Y ahora en nuestros hogares pensemos
en aquellas personas que están en necesidad, llevámosla al Padre en oración, imploremos por la humanidad, por cada una y cada uno de los que hoy están congregados en el templo, para que el Señor nos dé la sabiduría de seguir cuidándonos bien. Hemos hecho todo un protocolo de bioseguridad en el templo y estamos trabajando desde un distanciamiento más que saludable y con las precauciones del caso. Una de las más importantes, no tener contacto físico. Y nos da trabajo no abrazarnos, porque ahora mismo quisiéramos abrazarlos. Y nos da trabajo no darnos la mano, ni el puñito, ni el codo. Pero hemos aprendido que podemos de otras maneras decir Dios te bendiga, saludar de un poco de lejos, sin tocarnos, y decir que todo lo bueno sea sobre ti. Eso yo le pido al Señor en este tiempo, y te invito allá desde tu hogar, donde estamos preparando este material para que te edifique, que tú también puedas hacer tu parte y contribuir con el sostenimiento de la iglesia para que podamos seguir llevando bendición y mensaje de esperanza a la gente que lo necesita. Damos gracias a Dios porque hoy domingo podemos celebrar que desde el día de Pentecostés hasta hoy hemos podido entregar 10 contenedores de alimento con unas 7.000 cajas, un poquitito menos, 6.762 cajas de alimento, la mayoría de ellas familiares. Así que haga usted la multiplicación, 6.672 por 4, a ver a cuánta gente habremos podido apoyar en su necesidad alimentaria. Pidámosle a Dios que siga bendiciendo la labor de esta iglesia y que todo sea siempre solamente para su gloria y su honor. Y ahora recibamos la bendición de Dios, de ese Dios que levanta varones y mujeres dispuestos a oír y a comunicar la palabra profética de salvación, de libertad, de esperanza, de futuro. Recibimos la bendición de Dios que ciertamente rompe los yugos de la opresión, que sana enfermedades, que nos libera de todo mal, pero que siempre realiza su obra a su tiempo, en el momento oportuno, en el momento que a veces es ahora mismo, pero que otras veces hay que esperar. Y le damos gracias, porque hoy recibimos su bendición. Recibimos de su mano la fuerza y el poder para enfrentar los desafíos de la vida, los desafíos de la semana, y para poder seguir esperando con fe ese mundo sano y justo que Dios está preparando junto a nosotros. Reciban la bendición de lo alto, el amor y la ternura de Dios, el abrazo en Jesucristo su Hijo y el poder fuerte del Espíritu Santo. Reciban siempre la bendición del Dios misericordioso, siempre justo, siempre compasivo, siempre amor. Que Dios les bendiga y les proteja. Amén y amén.